Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Mucho se habla de conceptos como democracia o representación. No siempre tienen que ser lo mismo y por experiencia sé que cuando a un sistema se le pone un adjetivo hay que empezar a desconfiar. Hoy tengo una entrevista interesantísima con Shelley Cano, que por cierto, recientemente publicó un libro como réplica a Murray Rothbard, creo que a la ética de la libertad. Eso es, Xavier. Correcto. Porque creo que es interesante que hablemos sobre qué alternativas podrían existir para avanzar, para mejorar con respecto al actual sistema representativo que existe. Así que, oye, Shele, pues con mucho interés y empezamos por donde tú quieras. Muchísimas gracias, Xavier. Bueno, una vez más, como siempre, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Y bueno, quiero exponer primero, me gustaría que supiéramos de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, porque yo voy ahora a plantear en unos momentos un modelo que simplemente es un modelo, es totalmente teórico, es algo que he ido viendo con el paso del tiempo, pero creo que es importante saber primero de dónde viene, ¿no? Y este modelo nace de una necesidad que creo que todos nos damos cuenta, pero muchas veces pues no lo materializamos. Y es que ocurren en nuestro sistema actual diversas cosas. Por un lado, los políticos no tienen responsabilidades directas, no existe ningún tipo de vinculación ni control a la clase política. Y por otro lado, en esto que nosotros, bueno, que actualmente se conoce como democracia, aunque para mí ya sabes que soy crítico con ese concepto de los términos en los que se usan actualmente, yo lo llamaría más bien partitocracia o oligarquía de partidos políticos, se ha creo que se ha prostituido mucho un concepto como es el famoso programa electoral, ¿no? O sea, creo que hace tiempo me di cuenta de que lo de los programas electorales más bien servía de poco, porque al final los políticos van a hacer lo que quieran, al margen de que un programa electoral previo hayan prometido y prometido. Y esto es como dice el dicho, ¿no? Prometer y prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar lo prometido, ¿no? Entonces, puestos en... Esta fue la clase de partida ya desde hace bastante tiempo, la verdad, o sea, ya hace unos añitos que vengo dándole forma al modelo que voy a plantear. Y esto me sirvió sobre todo para darme cuenta de que necesitábamos ir a mejor. Necesitábamos, ya sabes que los libertarios somos muy dados a tratar de buscar alternativas a lo que hay actualmente, ¿no? De forma un poquito más convencional. Entonces dije, ¿de qué forma podríamos nosotros plantear un modelo que reúna los requisitos de una democracia legislativa? O sea, porque puedo comprender que puede haber una participación ciudadana y puede ser incluso necesaria o beneficiosa por ello, pero que a su vez el político sí esté vinculado, ¿no? a una serie de promesas o, en este caso, tal y como yo lo planteo, objetivos. Y me puse a pensar en que ya existía nada nuevo bajo el sol, ¿no? Decía Conan Doyle en Sherlock Holmes, pues no hay nada más democrático a día de hoy, tal y como yo lo veo, que el mercado. Y entonces, pues me puse a trazar algunas líneas de modelo hacia precisamente un modelo donde la clase política fueran gestores de lo público, que es en última instancia lo que yo creo que debe de ser un político en todo caso, y que además tuviera una vinculación real sobre lo que va a hacer en base a un contrato previo. Para mí esto es vital y voy a explicar el porqué. Si yo como político, imaginémonos que prometo que todos vamos a cobrar más, pues da igual que lo cumpla o no, porque al final quien crea en mí me votará y aunque luego todos cobremos incluso menos, no solo no cobremos más, sino que incluso menos, pues ya habré salido elegido y me habré salido con la mía. Sin embargo, si yo tengo un contrato que dice, si yo no consigo que todos cobremos más en X tiempo, es decir, en base a, ya sabemos que cuando se genera un contrato, pues el contrato tiene que ser realizable, ambas partes, en este caso sería una parte para con los demás que sería sometido a votación, y se tienen que cumplir los requisitos, ¿no? De forma consciente, libre y voluntaria. Bueno, pues si no, un contrato queda invalidado. Bien, si yo pongo en un contrato qué es lo que pretendo hacer, en qué tiempo pretendo hacerlo y asumo las consecuencias de que en caso de que no cumpla el contrato automáticamente mi mandato puede quedar revocado e incluso puedo llegar a repercutir en condiciones civiles o penales, o sea,
repercutiendo en mi patrimonio propiamente dicho, pues entonces sí que existe una vinculación directa. Entonces yo como político paso a ser un gestor público y estoy obligado por contrato, y ojo que incumplir un contrato ya es ilegal de per se, pero si además tuviéramos una justicia restitutiva esto va increciendo. O sea, sería todavía más exponencial y estaría mucho más, por así decirlo, maniatado, ¿no?, de lo que puedo hacer. Pues con esto se conseguirían diversos puntos. Primero tendríamos trazabilidad, segundo habría vinculación y control a la clase política. La clase política no sería una clase dominante, sino una clase igual e incluso supeditada a los deseos del pueblo, es decir, a aquello a lo que realmente se ha votado en democracia. Que este punto ahora lo hablaremos porque también puede ser contraproducente, pero bueno, aún así lo expongo. Y en última instancia, tú puedes incluso ponerte tu propia remuneración por esos objetivos que vas a hacer. ¿Y por qué viene todo esto? Bueno, pues todo esto viene porque al final al político le estamos pagando todos, cada uno, ya sabemos que hay algunos que reciben auténticas millonadas y sin embargo no tiene por qué transformarse en algo real que nosotros veamos como productivo, ni mucho menos. Entonces, si yo, por ejemplo, en el modelo que yo planteo, si yo, por ejemplo, quiero ser político, yo lo digo, o sea, salgo igual que en cualquier otro lado. Lo único que, previamente a esa realización, tengo que firmar un contrato ante notario en el cual estipulo cuáles son las condiciones que yo voy a poner. Es decir, mi salario va a ser tanto, mis objetivos son estos y tengo este plazo para realizarlo. Es importantísimo lo de la vinculación del tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, si no, pues puede no ser demostrable o no ser auditable el hecho de que yo haya cumplido o no, ¿no? Claro. Vamos a ver, yo creo que entenderlo he entendido, pero yo ahí te pondría una objeción. Dale. Te voy a decir cuál. En el caso de España, nosotros básicamente bebemos del derecho romano. Sí. Bien. ¿Conoces la cláusula rebus sic stantibus? No, cuéntamela. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es a la que se agarrarían en caso de incumplimiento en algunos casos. Vamos a ver. Sí, estamos entendiendo que tú lo que propones es un contrato, ¿de acuerdo? Eso es. Y un contrato es vinculante per se. Sí. Claro. Pero la cláusula rec sic stantibus, que viene a ser así, mientras estén las cosas así, sería un blindaje. De hecho, ha servido en el COVID-19 y sirvió tras la guerra civil. ¿Por qué? Porque si tú puedes demostrar que ha habido un elemento que no ha dependido de tu capacidad de gestión, que no ha dependido de tu buena fe, el contrato se puede considerar nulo. Vamos, es que es una cláusula básica en el derecho romano, ¿eh? Por ejemplo, para que yo te ponga un ejemplo, después de la Guerra Civil se revisaron algunos contratos de arriendo de olivares en Jaén. ¿Por qué? Porque la situación había sido ruinosa y porque el arrendatario no podía asumir esas subidas de precio. Por ejemplo, ¿qué pasó con el COVID-19? Que algunos contratos también de alquiler, basándose en esta cláusula, ¿no? Ojo, es una cláusula también muy exigente, ¿eh? Exige, por ejemplo, que la situación sea ruinosa, que se pueda atribuir que ha sido por eso y solo por eso. Vale. Ojo. Pero lo que te quiero decir es que incluso asumiendo ese modelo contractual, teniendo en cuenta que nuestro derecho es básicamente derecho de origen romano y luego traspuesto el Código Civil napoleónico, porque el Código Civil español básicamente, con matices, está inspirado en el Código napoleónico, sí. Existiría esa excepción. Y la tengo que decir porque sabes que la fuerza de lo que son este tipo de cláusulas es muy importante. Sí, por supuesto. Ya, o sea, ya lo había contemplado, porque yo una de las primeras cosas que me pregunté fue qué pasa en caso de crisis. Pero bueno, si quieres ahora vamos a ello. ¿Cláusula de fuerza mayor o caso fortuito? Que al final es en lo que se traduce. Es esa, sí. Ok.
Sí, sí, evidentemente no puedes cumplir tu contrato porque evidentemente hay algo que sea achacable única y exclusivamente a ese algo que haga que haya un incumplimiento de contrato, quedaría también refrendado dentro del mismo contrato, con lo cual no habría tanto problema. Quiero decir, no lo veo como un problema, sí lo veo como una objeción interesante porque, coño, es algo que hay que tener en cuenta, eso es así, pero creo que se puede tratar igual que cualquier otro contrato al respecto. O sea, y también partamos de la suposición de que no todos los días están pasando cosas extraordinarias. O sea, el COVID-19 fue una cosa muy extraordinaria. Los casos de crisis financiera global también son, bueno, cosas extraordinarias. Son cosas regulares por culpa de los bancos centrales, pero que son cosas puntuales en el tiempo. Luego tarda un tiempo también en volver a haber otra y así sucesivamente. No obstante, me parece un punto muy interesante porque, tal y como dices, esto sí que se tiene que contemplar. Pero igual que esto, cualquier desviación, porque claro, que tú no hayas cumplido el objetivo, a lo mejor, imagínate, en algunos porcentajes que son mínimos, si yo, por ejemplo, no he llegado, yo quería reducir la deuda en 100.000 euros y la he conseguido reducir en 99.999 euros. Oye, ¿se da totalmente como inválida el contrato? Pues a lo mejor no. O sea, son casos de desviación que también tendrían que quedar tratados. En sí, la forma del contrato para mí es lo que menos importa, quiero decir. Lo que importa al final es que haya un contrato en el cual el político esté vinculado a aquello que dice que va a hacer. Para mí eso es lo verdaderamente primordial. Ya luego que hayan exenciones, atenuantes, agravantes, etc. En caso de incumplimiento de contrato, pues se verá con la justicia. Pero ya que haya una vinculación directa entre el político y acción política, y que sea además auditable por el pueblo, por todos nosotros, creo que ya es algo que pone un objetivo claro sobre la mesa y que creo que de per se es bueno. Porque no recordemos siempre que para que nosotros cuando planteamos un modelo desde las ramas liberal-libertarias siempre planteamos dos incógnitas. Bueno, la primera es, básicamente, que sea realizable, es decir, se tiene que poder ejecutar aquello que estamos planteando, y la segunda es que sea deseable, es decir, que nos deje en una posición mejor de la que partimos. O sea, si esas dos cuestiones no se cumplen, pues evidentemente no tiene sentido el planteamiento. En este modelo, comparado con lo actual, ¿crees, Xavier, que sería o sea, imagínate que tú ahora mismo llegas a todos los partidos políticos uno por uno, a cada persona, porque, insisto, esto no es un contrato con un partido, esto es un contrato vinculante a persona. Y plantearas este modelo de contratación poniendo cada uno de los objetivos que ponían en sus programas electorales al inicio y viendo a ver cuánto lo han cumplido o no. Porque además, viendo a ver cuánto lo han cumplido o no, puede haber una rendición de cuentas mucho más real o sustancial de lo que tenemos a día de hoy, que es cero. ¿Crees que sería algo de per se mejor o que sería peor? Quiero decir, ¿crees que este modelo, el hecho de que la gente tuviera un contrato sobre firme en el que se le pudiera dirimir responsabilidades, no como ocurre actualmente, que, insisto, ahora mismo no veo que exista ningún tipo de responsabilidad, ya no solo moral, que también, o sea, deberían de tenerla, pero no existe ninguna responsabilidad física ni ninguna consecuencia a hacer las cosas mal, es decir, a ser un mal gestor o un mal político. Y sin embargo, un contrato de por medio no te asegura que lo vaya a hacer mejor, pero sí te asegura que al menos en caso de que lo haga mal, tú tengas mecanismos para, oiga, usted lo ha hecho mal, usted le toca pagarla. ¿Cómo lo ves? Creo honestamente que sería un avance. Creo que esto habría que complementarlo con el concepto de mandato revocatorio. Sí. Quiero decir, lo digo de la siguiente manera, ya no es solo que si tú puedes demostrar el incumplimiento de un contrato, ¿no? Que al final sería eso, Sí, el político tenga que responder, sino también que si el político le está liando y le está liando muy parda antes de que acabe su mandato, y hay casos en los cuales puedes hablar de incumplimientos flagrantes antes de que termine el mandato, es decir, si tú dices nunca voy a bajar los impuestos y lo primero que haces es subirlos, da igual lo que hagas el resto del mandato, ya has incumplido. Sí, entiendo que debería existir además luego de exigir las responsabilidades que hubiera que exigir, pero debería existir también un modelo revocatorio.
Sí, a ver, esto iría ligado. Quiero decir, si tú cumples un objetivo y haces de forma totalmente verificable exactamente lo contrario a lo que has dicho contractualmente hablando, ya existe un incumplimiento de contrato. Esto lo que habilitaría sería que cualquier persona levantara la mano para decir, oiga, hay una... usted está incumpliendo. Y ojo, que esto tampoco es gratuito porque si no se podría paralizar por la burocracia que todo el mundo levantara la mano. Yo creo que si una persona acusa de algo y se demuestra en falso que esa persona lo que estaba haciendo era tratar de manipular, interferir en la gestión del político, también tiene que asumir las consecuencias. O sea, si yo levanto la mano constantemente acusándote y todo resulta ser mentira y sé que es mentira y lo estoy haciendo simplemente para difamarte, etc., yo creo también que tengo que asumir las consecuencias de haber parado o de haberte puesto en una situación tal. O sea, esto al final sé que es mucho más sencillo porque ya sabes que nosotros, bueno, estamos defendiendo un modelo de justicia restitutiva desde hace mucho tiempo, que creo que es muy necesario en España por muchos motivos, pero que acompañado con esto le daría muchísima más potencia de lo que tiene actualmente. Evidentemente, ahora mismo un incumplimiento de contrato es grave, igualmente puede tener repercusión penal o civil, depende de cuál sea la cuantía, etc. Vamos, cuál sea el incumplimiento en sí. Pero, claro, si yo te digo que al final va a ser el resto quien asuma las costas, pues entonces estás en las mismas. Ahora, si yo te digo que eres tú y solo tú quien va a asumir las costas de que tú lo hagas mal, al margen de que seas político o seas ciudadano, o al margen de que seas, da igual en lo que trabajes, todos seremos responsables de nuestros propios actos y todos responderemos por nuestros actos ante la justicia, que creo que es lo que deberíamos de ser. Iguales ante la ley. Claro, pero ahí se me ocurren preguntas. Por ejemplo, ¿qué Vale, dale. pasa si se cumple la mayor parte del programa, pero no se cumple una parte? Sí, eso es lo que trataba al principio, por desviación, ¿no? Contractual. También se puede definir dentro de los contratos los tipos de desviaciones. Esto, yo no sé si alguna vez has tenido, yo por ejemplo trabajo con, bueno, yo tengo un salario fijo anual y O tengo por objetivos. un salario variable en base a objetivos, efectivamente. Yo tengo Sí, la misma. sí. Entonces, yo, por ejemplo, sí estoy muy a favor de que tú, si tú como político sigues siendo un gestor de lo público y tú te tomas tus propios objetivos, en función de cómo te hayas acercado a esos objetivos, pues que se te pague ese variable más o menos. O sea, que esté también vinculado. Pues puede ser una parte totalmente de acuerdo dentro de la contratación. Y si incumples todo, pues también creo que deberías de no cobrar absolutamente nada. Es decir, si tú incumples tu contrato en todos los términos en los que se habían pactado, evidentemente, vamos, ya no solamente, insisto, por justicia restitutiva, no solo deberías devolver todo el dinero que se te ha quitado, sino que además tendrías que devolver los intereses de esa ausencia de gestión durante tu permanencia en la gestión, ¿no? Hacia todas las personas que te hayan votado, todo el pueblo. Y así sucesivamente. O sea, decía Sun Tzu, mandar a muchos es como mandar a unos pocos, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Si lo haces a pequeña escala, después lo puedes extrapolar a una gran escala. Porque aquí no me importa que sea presidente del gobierno, que sea alcalde, que sea concejal, que sea quien sea. A mí lo que me importa es que si tú estás cobrando un salario público, entiendas este público, respondas por ese salario público y por tus acciones, que es lo mismo que igual que cualquier otra persona responde por sus acciones porque su salario es de lo privado, en caso de que lo sea, cuando tú eres un empleado público, creo que debes responder por tu salario y por tus acciones. O sea, en tus cometidos profesionales, quiero decir, no en tu vida personal o privada, pero sí en tanto en cuanto tú estás ejerciendo un carácter público. Yo ahí veo una ventaja, la veo. Aparte del cumplimiento del contrato, habría otra ventaja que incluso creo que redundaría en una mayor participación y preocupación de los individuos por la gestión de lo público. Primera, los programas electorales serían mucho más cortos. No, por una razón, vamos a ver, porque el papel lo aguanta todo. Ahora bien, cuando eso es vinculante, ya tienes mucho más cuidado de lo que pones y de aquello a lo que te comprometes. Totalmente. Y además no es baladí lo que dices, porque fíjate, aquí nos daríamos cuenta de qué es lo que realmente le importa a cada uno. Porque yo no voy a poner cosas que no puedo incumplir, entonces tengo que hacer una lista de prioridades y tengo que priorizar lo más importante para mí. Claro.
probablemente sería un decálogo, es decir, sería algo que la gente se leería mucho más. Sí, sí, o sea, realizable además, no serían panfletos de 90.000 propuestas como veo actualmente, no serían, perdóname, pero No, yo a veces son cientos de páginas, ¿eh? Sí, sí, Un es que programa. y además que es infumable porque muchas veces dices, bueno, vale, sí, pero no me lo estás asentando, o sea, me prometes cosas que sabes que no puedes cumplir, pero como las prometes, pues la gente te cree y entonces en base a eso, pues todos votan, ¿no? Pero no es realizable. Y entonces yo creo que es el tiempo de respuestas fáciles a preguntas difíciles ya pasó. O sea, estamos en un tiempo donde cada vez se torna el elemento mucho más complejo y tenemos que saber que tenemos que empezar a aterrizarlo todo. Y esto lo extrapolo también a cualquier persona librepensadora o no, me da igual cuál sea su ideología. O sea, y esto es súper necesario. Cada vez que planteemos una solución, debemos de saber cómo vamos a acometer esa solución y debemos de saber qué pasos hay que dar para llevar a esa solución. Y esto es súper importante en todos los ámbitos actuales, porque sin eso nos encontramos ante los panoramas que hemos vivido desde el 78 hasta ahora, que ha sido básicamente incompetencia tras incompetencia tras incompetencia. El no, prometo que jamás voy a subir impuestos y la primera semana ya he subido 3 veces impuestos. El no os preocupéis que España va como un cohete y España va a la cola de todo e incluso está en números negativos. No, pero somos líderes. En paro juvenil, por ejemplo. Sí, lo que pasa efectivamente es que somos líderes en todas esas cosas que no nos gustaría ser líderes, ¿no? Entonces es como... Pero, o sea, si queremos salir de esta dinámica de yo soy jefe, porque al final el político acaba siendo un jefe cuando tendría que ser todo lo contrario, los cargos públicos se llaman cargos porque tienen una carga, deberían de pesar, deberían estar abajo. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces nos damos cuenta de que si seguimos en un modelo como la democracia, pero que podría ser cualquier otro, quiero decir, o sea, esto es extrapolable a absolutamente cualquier modelo de gobierno o forma de gobierno que quisiéramos establecer, ¿eh? Si no existe una vinculación directa, entonces el ciudadano no tiene poder sobre los representantes. Si no existe ese control a la clase política, entonces el ciudadano es un subordinado de lo que la clase política dictamine. Y eso, en última instancia, es peligroso siempre, porque al final deja la gestión de lo público en manos de los peores y no tienen ningún tipo de responsabilidad por ello. Y eso es un problema muy grave. Yo creo que debemos de cambiar el modelo, debemos de poner el foco ahí, debemos hacer que cada uno sea responsable de sus acciones, insisto. A mí me da igual lo que pienses, X, Y, azul, me da igual. Pero responsabilízate. Si tus ideas nos llevan a la ruina, entonces tienes que ser responsable de esa ruina. Si tus ideas nos llevan al éxito, entonces tienes que ser responsable de ese éxito. Y así absolutamente con todo. Creo que es lo justo, insisto. O sea, al final esto sé que son términos filosóficos más altos, pero creo que sí resuelve una serie de conceptos que hasta ahora por lo menos no se tienen sobre la mesa y que son importantes, insisto. Yo eso sí lo veo. Luego hay una cuestión, y creo que ya que estamos hablando sobre los políticos en general, creo que hay una diferencia a veces que no notamos con respecto a una empresa privada, ¿no? Podría hablar también de la función pública, pero creo que lo adecuado ahora mismo es hacer la comparativa con un empleado, con un directivo, con un gerente de cualquier empresa. Y me da igual en este caso que sea un autónomo, que sea el gerente de una pyme o que sea un directivo de una gran empresa. Vamos a ver, normalmente, claro que las empresas tienen planes a 2, 3 o incluso 5 años, pero el desempeño se nota o se evalúa año a año. Sí, bueno, incluso informes trimestrales o semestrales, dependiendo Claro. del tipo de empresa, y además que tienen que sacarlo. Y yo creo que esto debería ser igual. O sea, claro. Pero ¿cuál es un poco la idea, no, normalmente que tiene un político? Digo profesional, porque tampoco, a ver, hablamos de los políticos en general, pero claro, yo pienso, por ejemplo, en Paco Ramos, que no cobra un euro. ¿Qué le vas a decir? Bastante hace el hombre, ¿no? sí, Aparte claro, de haber hecho una gestión muy brillante en su pueblo, ¿no? Pero claro, luego pienso en el que cobra, el que tiene una retribución, que es un trabajo, que es una forma de vida, que en principio no es malo. Es decir, eso no es malo, cobrar por ser gestor de lo público. No, por supuesto que no. Pero
Pero la cuestión es que la concepción de un político es: yo estoy aquí de momento 4 años y puedo hacerlo mal. No, esa es la concepción, ¿eh? Y las decisiones se toman teniendo en cuenta que tú estás ahí 4 años y que, salvo que tengas una moción de censura, que cabrees a los tuyos, que esto era lo que pasaba en el Bajo Imperio, ¿no? Que tú podías tener a la población viviendo muy mal, pero tú tenías que tratar muy bien a tu guardia pretoriana y tenías que hacerles donativos cuantiosos. Si tú tenías controlado eso, más o menos el trono lo controlabas, ¿no? Sí, literal. Entonces, un poco, el político sí es verdad que, a diferencia de un régimen dictatorial, pues cada 4 años tiene que pasar por las urnas, pero normalmente sí que la concepción es esa, de un político que tenga mayoría absoluta en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, sabe que tiene ese margen, sabe que puede jugar con ese margen. Un directivo de una empresa no se puede permitir 4 años. Y creo que esta reflexión es importante para entender por qué también hay los problemas que hay en el sistema. El horizonte temporal. El horizonte temporal es una de las cosas más importantes y fundamentales en absolutamente todas las inversiones que hacemos. Porque, claro, cómo quieres estar en 20 años es lo que va a dictaminar qué acciones estás tomando ahora. Y eso es absolutamente aplicable o extrapolable a todo. Evidentemente, o sea, si un político llega hoy, hace algo y dentro de 4 años llega otro y deshace todo lo que ha hecho este, incluso aunque la predicción sea a futuro, tenemos un problema porque nunca se llega a algo bueno. Lo que pasa es que, claro, aquí entran siempre las ideologías de por medio y esto es peligroso. Porque lo que para unos puede ser bueno, para otros puede no serlo. Y aquí, esto va a ser súper polémico, la gente me va a echar. Yo sí creo que deberíamos esto es a título totalmente personal, lo estoy diciendo como chelecano, sin más, ¿eh? Pero yo sí creo que deberíamos de prevenir las redes clientelares. Es decir, si una persona es cargo público, yo veo bien que esa persona pues haga todo lo que tenga que hacer, su vida igual que cualquier otra persona normal, evidentemente, o sea, debe ser libre de desarrollar su vida y demás. Ahora bien, yo también creo que cada uno debería de poder decidir en la medida en la que está aportando. Y sé que esto es súper polémico por muchas razones. Pero si a mí me quitan, me lo invento, al año 10.000 euros, yo creo que mi capacidad de decisión debería de ser de 10.000 euros. Y que si yo quiero delegar mi capacidad de decisión, yo debería de poder delegar mi capacidad de decisión, que son 10.000 euros. Es decir, a quien yo le delegue mi voto, debería de poder llegar a gestionar pues lo que esa persona haya contribuido más la contribución que yo le estoy delegando. Esto es súper polémico por muchos motivos, yo lo entiendo, porque dejas a los pensionistas, por ejemplo, los dejas fuera, a los funcionarios prácticamente también, a un montón de gente le puedes dejar fuera. Pero sí creo que si no se hace así, corremos el riesgo de que ocurra todo lo contrario, que es que si cada vez más gente se suma a la red clientelar, entonces quienes estamos contribuyendo llega un momento de absoluto, vamos, que no podamos siquiera seguir adelante. O sea, y esto llevaría a una revuelta civil mucho más compleja, que yo, por ejemplo, trato de evitar, porque yo no creo que la violencia resuelva absolutamente nada. O mejor dicho, creo que hay formas diferentes de solucionar las cosas que no sean mediante una revolución violenta y cosas de este tipo. No creo en ella, o sea, no creo que sea un buen escenario. Pero claro, si vamos a poner el ejemplo que suelo poner, ¿no? 99 personas son pensionistas y yo soy el único que está trabajando. ¿Cuánto me queda a mí para comer? O sea, sé que es sé que es terrible lo que estoy diciendo para mucha gente, pero es que es así. Quiero decir, sí, y lo mejor de todo es que tenemos acceso para hacer esto, porque el único elemento que puede medio funcionar un poquito bien y que siempre te va a decir cuánto has aportado es precisamente Hacienda. Ellos saben exactamente cuántos euros has aportado. Y en caso de que no, también habría formas, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, alguien que no esté contribuyendo de per se, pero que vaya a hacer la compra, porque pues también puede coger el ticket y demostrar de esa forma que el porcentaje de IVA, por ejemplo, es lo que ha contribuido, ¿no? Pues esa suma. Este es un escenario mucho más complejo, yo lo entiendo. Es un escenario, ya no estamos hablando en sí del sistema, del modelo de políticos, sino que estamos hablando de qué sería justo que cada uno
gestionase, ¿no? Y, insisto, yo para mí sí puede ser interesante porque ahora mismo hay muchos planteamientos, escucho varios planteamientos a gente, bueno, pues a juristas o que están en camino de serlo, o gente que tal, que habla de tecnocracias, hay gente que habla de democracias formales, hay gente que habla de imperio incluso, o sea, se quieren constituir como imperio en España por algunas razones. Y yo lo que digo es que al final todo eso hace que la persona que más está aportando a la sociedad se coma el pato de absolutamente todos. Y eso para mí no es justo en la medida en la que si yo he aportado 100, ¿por qué tengo que poder decidir sobre 1000? ¿No? O sea, para mí eso no sería justo. Para mí lo justo sería que si yo aporto 100, yo pueda decidir sobre esos 100. O dicho de otra forma, que por lo menos yo pudiera decidir dónde emplear cada euro que me están quitando ahora mismo. Para mí eso sería interesante. Y si yo no lo quiero hacer, porque no tengo tiempo, porque no tengo motivación o porque tal, lo puedo delegar en un representante que sería, de forma vinculante, contractualmente hablando, quien me representara. Ahí hay varias cuestiones que creo que has tocado, ¿no? Vamos a ver. Por un lado, vamos a la de la representatividad. No, a ver, esto que has comentado ya existió. Y existió de varias maneras. No estamos hablando sensu estricto por lo que yo entendería del sufragio censitario, no, porque el sufragio censitario básicamente lo que ponía era un límite a partir del cual tenías derecho activo al sufragio, ¿no? Pero luego había otro sistema que se llegó a implantar durante el siglo XIX en Bélgica y en aquel momento Reino de Prusia, ¿no? Sí. Que era el sufragio plural y el sufragio de 3 clases. Claro, en el cual el que tenía más recursos económicos tenía más votos, ¿no? De hecho, el sufragio plural se llamaba plural por eso, porque no era el principio de una persona, un voto. Claro, a ver, yo ahí veo, pero ya es también opinión personal mía, temas peligrosos. Es decir, sí es verdad, y quizás por eso existe el constitucionalismo liberal, que aunque 999 personas estén a favor de eliminarte y tú seas la única, tú tengas derecho a defender tu vida. Sí. O sea, esto tiene que ver con la dignidad de la persona y lo que se llaman derechos de primera generación, que al final son vida, libertad y propiedad, desarrollados por Rawls, Locke, etc. Y que sí que es cierto que carece, o sea, el Estado en todo caso no te da derechos, sino que en todo caso, como mucho, reconoce los derechos que ya tienes, porque esto es... son naturales, sí. Va con la dignidad de la persona. Eso es una perspectiva un poco naturalista que yo defiendo. O sea, yo soy naturalista. Sí, hay derechos naturales, pero lo que sucede, a ver, las constituciones... Incluso yo no tengo problema en hablar, por ejemplo, hay quien te hablaría de las Cortes de León. Bueno, yo voy a bajarle un poquito el suflé. Pero mira, podemos hablar de la Carta Magna, ¿no? De 1215, de Juan sin tierra en Inglaterra con los nobles. Aunque ese es un pacto feudal, es un pacto que elimina elementos de arbitrariedad, ¿no? Y yo en ese sentido sí creo en que puede haber un elemento evolutivo, pero evolutivo en tanto en cuanto se reconozcan íntegramente esos derechos. Pero esos derechos no solo se tienen que reconocer sobre el papel. A ver, yo lo digo porque, no sé si lo sabías, pero la Constitución de Cuba reconoce la propiedad privada. Sí, bueno, sí lo sabía. Entre otros tipos de propiedad. Teóricamente también la vida, teóricamente también la libertad. Es decir, no vale con que esté en un papel. Y sí que estoy de acuerdo, más allá de la cuestión del sufragio, ¿no? Sí estoy de acuerdo en una cuestión, y es que la libertad se tiene que pelear todos los días. La libertad no viene regalada, la libertad se puede perder. Y la puede perder una persona, en algunos casos por malas decisiones, pero en otros casos también por la arbitrariedad. Mira, yo voy a poner un ejemplo. ¿Sabes quién era Arthur Schopenhauer, no? Sí, claro. Vale. ¿Tú sabes por qué se tuvo que ir a Frankfurt?
¿Por qué? Pues muy interesante. A ver, Arthur Schopenhauer, hombre, tenía unas cuestiones que hoy en día pues no casarían. A ver, digamos que era un señor bastante cascarrabias, ¿no? Huraño y que tendía a ir a lo suyo, lo cual, oye, cada uno pues es como es, ¿no? Vale, pero no caía simpático entre los vecinos. Y los vecinos le montaron una encerrona para que lo acusaran de un pequeño delito. Era una tontería realmente, pero bueno, le cayó una sentencia que no le correspondía. Pero no fue porque él hubiera cometido un delito. Por eso luego se fue a Frankfurt, porque acabó hasta las narices, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Que efectivamente, es que la libertad la puedes perder. Tú puedes ser una persona respetuosa con los demás, que no se meta en la vida de los demás, y por no caer bien, puedes tener problemas. Y esto mucha gente no lo sabe o no lo interioriza, que la arbitrariedad en el ser humano existe, más allá de lo que digan los papeles. Bueno, y de hecho, yo creo, como decía el gran Escotado, ¿no? Que de hecho la libertad no se valora hasta que no se pierde. O sea, es una de esas cosas que es como el tiempo, ¿no? Es algo que no sabemos definir en realidad hasta que realmente la perdemos. Entonces es cuando decimos, hostia, esto era, ¿no? Entonces, y sí, por supuesto, o sea, el principio de arbitrariedad existe en el ser humano, es inherente a él y tiene que ver con nuestros intereses propios y particulares. Es que al final cada uno, insisto, tratamos de desarrollar nuestro propio plan de vida y por eso creo que en la medida en la que interfieras sobre la vida, libertad o propiedad de otros de forma negativa, pues entonces tienes que asumir las consecuencias de hacerlo. O sea, tan sencillo como eso. Igual que si alguien lo hace contigo, pues también tiene que asumir las consecuencias de hacerlo. Y sí, o sea, desconocía que Schopenhauer tuviera que haber emigrado a Frankfurt por culpa de los vecinos. Me lo apunto porque de verdad que no lo sabía. Sí, por una presunta agresión que en un primer momento fue absuelto porque no había pruebas concluyentes, ¿de acuerdo? Pero es que realmente lo que hubo luego fue, digamos que, un testigo que no le caía, al que no caía bien, pero no hubo ninguna prueba científica, ¿de acuerdo? Que respaldara eso. Quiero decir, y eso cuadra, quiero decir, por eso te digo, mucho cuidado, que ha habido más de un inocente que ha sido condenado únicamente por estas cosas, ¿eh? Sí, por supuesto, o sea, si al final, al final lo que se trata de, en el modelo que estoy planteando en la segunda capa, cuando hablo de capas, hablo de que la primera capa creo que es algo que podría usarse a día de hoy. Es decir, yo creo que sí que los políticos podrían tener una contratación vinculante y que se podría seguir prácticamente. Habría que ajustar algunas normas constitucional, de algunas cosillas, pero que se podría implementar a día de hoy sin más problema. La segunda capa de la que hablo, que estamos del modelo, que sería ese yo decido única y exclusivamente sobre mis impuestos, o sea, sobre lo que yo he contribuido, sé que es mucho más compleja porque, claro, medimos, por ejemplo, lo que un funcionario gana. Un funcionario todo lo que gana lo gana de lo público, como sabemos. O sea, al final a él ya se le está pagando lo público. Un pensionista, 3/4 de lo mismo. Entonces, si tú gastas menos de lo que has ganado, pues evidentemente te quedarías fuera porque tendrías un saldo negativo a la hora de decidir sobre los impuestos, supuestamente, porque como son los impuestos de otros los que te están costeando, y lo mismo ocurriría con otras muchas cosas. El punto que veo aquí es que al final, implementando esta segunda capa del modelo, lo que se consigue al final es que tú puedas hacerte cargo de cuánto estás contribuyendo y cómo quieres que se reparta eso a lo que estás contribuyendo. Es decir, en qué puntos quieres que se haga una mayor gestión o dónde quieres que se encuentren esos puntos. Y además, bueno, esto ya es algo que casa mucho, pero el límite establecido que yo puse en su día era un límite teórico del 10% en base a un modelo previo, un 10% es simplemente por alusión al diezmo, el famoso diezmo que se venía empleando durante muchísimos años por la Iglesia, ¿no? Porque
está demostrado que con menos del 10% se podría llevar a cabo menos del 10% del PIB, ¿vale? De lo que estamos hablando, yo lo aplicaba a los ingresos, es decir, que solamente tuvieras una limitación del 10% hasta el 10% de tasa impositiva en caso de que te pudieran extraer fiscalmente hablando sobre tus ingresos, pero con el 10% del PIB, del Producto Interior Bruto, se podría mantener un modelo en muy buenas condiciones para España, por ejemplo, manteniendo gastos como justicia, defensa, o sea, un montón de cositas que creo que podrían ser interesantes. Entonces, si tú decides sobre tu dinero, primero tú eres más consciente, con lo cual es más probable que puedas decidir realmente si percibes que sí estás formando parte de la cosa pública, es mucho más probable que quieras implicarte en lo público. Y además, sí creo que es justo 100%. ¿Por qué? Porque tú no estás decidiendo sobre el dinero de otros en última instancia si no te lo han permitido previamente, sino que sí estás decidiendo solo sobre aquellas personas que te están delegando su voto, que sería la parte proporcional del dinero que ellos están contribuyendo. O sea, estas son pequeñas sumas de cosas que aplicadas a la carga política hacen que los políticos se vuelvan meros gestores de lo público, insisto, y que al final, como hemos dicho antes, con una contratación previa, estén vinculados y sometidos a un control sobre aquello que están haciendo, cosa que a día de hoy no tenemos. Esta segunda capa del modelo sé que es mucho más compleja. O sea, pero la primera capa creo que es el core, creo que es hacia donde deberíamos ir. Un sistema donde los políticos tuvieran una relación contractual de qué objetivos y en qué plazos quieren hacerlos o pretenden hacer, haría que primero los objetivos fueran realistas, porque si los incumplen pueden acusárseles de incumplimiento de contrato, con lo cual tendrán que asumir las consecuencias. Segundo, haría que no todo el mundo quisiera ir a lo público meramente por el hecho de tener un asiento y calentar la silla, porque tendrías que responder ante gente real sobre aquello que estás haciendo. Y tercero, nos permitiría a todos saber exactamente hacia dónde estamos llevando el país o el ámbito de aplicación política, ¿no? de esa gestión de lo público. Que también creo que es muy interesante, porque al final, si no, a nosotros lo de la transparencia sirve para llenar un montón de informes, pero luego en realidad se materializa en nada, si me permiten, ¿no? Entonces... Pues creo que ha quedado muy claro. A mí me ha resultado interesantísima esta entrevista, la verdad, porque hemos puesto encima de la mesa elementos para el debate y de eso se trata, de que la gente pueda pensar, pueda reflexionar, y eso siempre es positivo. No hay que tenerle miedo a hablar de estas cuestiones, incluso cuando no se está de acuerdo, pero creo que puede enriquecer mucho. Y por mi parte, Shele, pues lo que me queda es darte las gracias. No, muchísimas gracias a ti, Xavier, por haber dado este espacio, ¿no? y haber podido explicar un poquito, ¿no? Aquellas cosas en las que estamos, pues que nos planteamos o que me planteo en algún momento para darle forma y tal. Y por supuesto, bueno, algo que quiero añadir es que este modelo que estoy planteando no tiene que tomarse como un modelo bíblico, no es un modelo cerrado, es un modelo que está en continua revisión, en el que estoy trabajando, en el que estoy dando forma, porque modelos hay muchos y posibilidades hay muchísimas. Y yo lo que sí invito es a todas las personas que nos estén escuchando a que traten de plantear su propio modelo, vean y lo sometan a crítica, como estamos haciendo aquí contigo hoy, Xavier, por ejemplo, y que de todos estos modelos tratemos de coger lo mejor para tratar de mejorar lo que ya tenemos en pos de un futuro pues mucho mejor. Correcto, con eso nos quedaremos. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.